Un mundo deportivo es un mundo unido. Únete ahora a la vida deportiva con Dani Delgado. Muy bien, a mi buena gente del deporte. La vida deportiva con Dani Delgado, una vez más con ustedes, para dar un viaje al pasado. Hablar de figuras que fueron muy importantes décadas atrás, muchos años atrás, y que siempre recordamos. Vamos a tomar estos momentos para hablar sobre un jinete puertorriqueño que alcanzó gloria aquí en Estados Unidos también. Siempre habíamos hablado de Junior Cordero, de Eddie Belmonte, hemos hablado de otros jinetes de clase, activos, ya no activos. Este es un hombre que ya no está montando ejemplares, pero sigue activo con el hipismo en otra forma. Me refiero a Miguel Rivera. Muchos de ustedes se van a acordar de Miguel Rivera, otros no saben de quién yo les hablo, pero más o menos le voy dando una idea. Quizás usted escuchó hablar de él, pero usted nunca lo conoció, nunca lo vio montando. Miguel Ángel Rivera Vargas nació un 8 de julio del año 1943. Un ex jinete puertorriqueño que compitió entre 1960 y 1990, después que comenzó a dar viajes de Puerto Rico a Estados Unidos, de Estados Unidos a Puerto Rico, y más o menos para esa época, los 60, Rivera se movió aquí a Estados Unidos, diríamos más o menos 10 años después de 60, para los 70. Eso fue como parte de la triple corona en el hipismo. Porque Miguel Rivera ganó el Preakness State del año 1974 y también ganó el Belmont State del mismo año, en adición a carreras de la triple corona. Él compitió en el Kentucky Derby también, y de hecho llegó en el sexto lugar en 1977. Y para la triple corona de las yeguas, Rivera ganó una de las carreras de Acorn, Acorn Stake, en 1974. Bueno, su fecha de nacimiento, julio 8 de 1943, nació en Río Piedras, Puerto Rico. Actualmente, Miguel Rivera Vargas tiene 81 años. Ganó una infinidad de clásicos, el Alligator Handicap en el 1971, el Ranco Stake en 1972, ya le dije Acorn State, 1974 Ohio Derby, en el 1974, y ahí en adelante la lista es interminable de todos los clásicos grandes que ganó aquí en Estados Unidos, tanto en Nueva York, como ganó en Monmouth Park, como ganó en Calder, en la Florida. ¿Se acuerdan ustedes del hipódromo de Calder? Bueno, el Preakness 1974, el Belmont State 1974. Fue el líder de los jinetes en victorias en Hialeah Park también en 1974. En Calder en el año 2000. Está su nombre incluido en el Salón de la Fama del hipismo puertorriqueño. Esto fue en el 2012. Fíjense que Miguel Rivera Vargas, durante esa época de 1980, corrió la triple corona de las hembras y llegó tercero en el clásico Mother Goose. Bueno, me dice por aquí, hay una alarma. Ajá, ya encontré el dato. Ok, pues le dije en 1980, en el Mother Goose llegó tercero, segundo en el Coaching Club American Oaks. Carreras grado A desde entre 1976 y 1982. Ganó 9 eventos
de grado A o grado 1, antes de su carrera final en el 1993. Rivera trabajó como entrenador de ejemplares cuando se retiró como jinetes y luego le dio con retornar a la silla una vez más en múltiples ocasiones. Durante su carrera ganó más de 1.800 eventos, entre las carreras que ganó en Puerto Rico y las que ganó aquí en Estados Unidos. También se convirtió en el Equestrian Hall of Fame, ya le dije, el Salón de la Fama Ecuestre de Puerto Rico en 1988 y también en el 2012 en el Puerto Rico Sport Hall of Fame. Son dos cosas bastante diferentes. Si vamos a hablar de los comienzos de él, cómo él se manejaba, él decía, cuando llegaba a Puerto Rico, aquí llegó la belleza de Puerto Rico. Pero nadie se acostumbró a eso, a ese dicho de él. El apodo que tenía él en Puerto Rico, bueno, el apodo, él se llamaba Miguel Ángel Rivera Vargas, le apodaban Macuco Vargas. En el hipódromo todo el mundo conocía a Macuco Vargas, pero ¿qué pasa? De ahí vino otro apodo que le pusieron, Sábana. Algunos le decían Sabana, otros Sábana. ¿Por qué? Por la forma de montar. Porque Miguel Rivera Vargas tenía una forma peculiar de él montar que, no sé, él como que bajaba bien su cuerpo sobre el lomo del ejemplar para empujarlo, estiraba bien su cuerpo y quedaba planchado como una verdadera sábana. Es como cuando usted se acuesta y se tira una sábana para cubrirse, para arroparse. Pues así mismo, y por eso le pusieron a él Sábana y Macuco Vargas. Eran dos nombres que a él nunca nadie lo llamaba por Miguel Rivera Vargas, lo llamaba por Macuco Vargas o Sábana. Bueno, como le dije, él nació en Río Piedras, Puerto Rico, y vivió con sus 3 hermanos y sus padres en la misma casa. Su padre, que trabajaba como un agricultor, murió cuando Rivera estaba en high school. Y luego de la muerte de su padre, Rivera se salió de la escuela, consiguió trabajo en pistas de caballos junto con su hermano. Durante temprano, en la época de los 60, entonces Rivera consiguió un empleo en una imprenta en Nueva York. Hacía deliveries en esa imprenta. Luego, pues, se cansó del trabajo y decidió irse a la Florida. Porque pensó que, bueno, él le gustaba tanto el deporte y pensó que en la Florida, pues, las cosas le iban a ir mucho mejor. Porque él lo llamaba el hipismo. ¿Entiende? Ese era su negocio, la vida y su atracción. Bueno, si vamos a hablar de su carrera allá en la Florida, continuó trabajando con ejemplares de carrera cuando fue empleado en Gulfstream Park y en Tropical Park como un andador de caballos, lo que llaman el hard walker. O sea, que camina los caballos. Por ejemplo, vamos a suponer que a veces por la mañana saca a los caballos a caminar por 1 hora. Ese era su trabajo. Entonces, él vino a New Hampshire porque él no pudo conseguir el trabajo en Lincoln Downs ni en Rockingham Park, en los hipódromos de acá en New Hampshire. Entonces, él comenzó su carrera como jinete durante, diríamos, 1965, allá en Puerto Rico. Estaríamos hablando del viejo comandante. Durante su carrera, ya hasta al final de la década del 60, volvió a caminar de aquí a Estados Unidos a Puerto Rico, de Puerto Rico acá a Estados Unidos.
Durante ese tiempo compitió en Fairgrounds, en Luisiana, y en Nueva York. En el 1971, Angel Cordero convenció al Macuco Vargas de que regresara a Estados Unidos. Ese año Rivera se tragó múltiples suspensiones mientras competía en el hipódromo de Gulfstream Park y en Garden State Park. En el 1973, Rivera se convirtió en un jinete ganador de clásicos. Allá en el hipódromo de Hialeah, obtuvo la mayor cantidad de victorias durante 1974, un año muy glorioso para él, cuando ganó 38 carreras. Y mientras competía en Saratoga, Rivera recibió una suspensión en el 1974 y después de 1978, después de la temporada de invierno en Gulfstream Park, ganó 30 carreras más y llegó tercero en el standing de los jinetes en Calder Racecourse. De hecho, él implantó un récord de más victorias de carreras clásicas para noviembre de 1979. Ganó un total de 11 carreras. Hablemos ahora de las carreras de la Triple Corona. Como jinete ganador de clásicos, ya de grado 1, 2 o 3, entre 1976 y 1982, Rivera ganó su primero de 3 clásicos grado 1 en el 1976. De hecho, fue el Jersey Derby. Luego, en el 77, el Monmouth Invitational Handicap. Y en el 1982, el Demoseo Stake, carrera de grado 1. En otras carreras clásicas de grado, durante su tiempo, ganó 4 eventos grado 2 y 2 grado 3. Como parte de la Triple Corona en el hipismo, Rivera fue 10º en el 1974 en el Kentucky Derby. Ese año, él ganó el Preakness State, 1974, y también ganó el Belmont State, el mismo año. Lo ganó con el ejemplar Little Current, como parte de la Triple Corona. Bueno, eso también hubo como una especie de adición al Belmont State. Rivera tuvo un 7º lugar en el año 1976. Ahora, por el Kentucky Derby, en el 1977 ocupó el 6º lugar y en el 1982 llegó en el lugar número 14. En el 1983 compitió en el Preakness y llegó tercero con el ejemplar Hyde Honors. Y en el 1974 ganó una de las carreras de Acre Stakes como parte de la Triple Corona. Compadre, esto es una cosa que, como le digo, la historia de este muchacho, bueno, cuando estaba en su juventud, ¿verdad? Era algo serio. Mucha gente, porque nunca como que se escribió la historia completa de él. Ya le dije que llegó tercero en el clásico Mother Goose, esta carrera Triple Corona para las hembras. Ese año Rivera fue segundo durante la edición de 1980 del Coaching Club American Oaks, cuando fue parte de la Triple Corona de las yeguas, durante la década de 1980. Y en el 1982, Coaching Club American Oaks, Rivera finalizó en el 7º lugar. Muchos de los viajes que él dio de aquí a Puerto Rico, de Puerto Rico acá a Estados Unidos, buscando a ver dónde se podía asentar y a disfrutar de su trabajo, a mantener a su familia. Y fue dura la faena, hizo
magníficos trabajos fuera del hipismo y dentro del hipismo. Fíjese que mientras trabajaba como jinete en el 1982 y 1984, vendía efectos eléctricos, vendía cosméticos. En mayo de 1984 terminó su carrera y como jinete entonces dijo, voy a intentar ahora una nueva experiencia que es como entrenador, y así lo hizo. Trabajó como entrenador antes de decidir resumir su carrera como jinete en el 1984. Estuvo envuelto también en una pelea con otro jinete. Eso fue para el 1985. Y le dieron una penalidad alta que tuvo que pagar en dinero durante casi para finales de 1980. Entonces le dio con practicar el softball y se convirtió en pelotero de softball. Pero continuó con el hipismo. Le dijo, voy a montar y voy a jugar softball. Vamos a la fecha de abril del año 1988. El gran Macuco retornó a entrenar caballos. Mientras era entrenador, él ganó carreras importantes para junio de 1988. Entonces le dio con retornar a la silla, porque él como que quería seguir siendo jinete. Trató un par de veces, se quitó y tuvo que volver porque eso le gustaba a él. Es como que no se sentía completo, no se sentía tranquilo si no montaba caballos. Bueno, retornó para 1992 y tuvo su última carrera como jinete en el 1993 antes de ir al hipódromo de Calgary para convertirse en entrenador. Otra vez. Continuó su trabajo como entrenador hasta el año 2008, no retornó a la silla y durante este periodo de tiempo trabajó también, o se desempeñó como un dueño de ejemplares de 2004 al 2015. Fuera de el hipismo, él llegó a trabajar para organizaciones médicas y organizaciones que tenían que ver con el bienestar de los niños. Muchos trabajos. Bien, como digo, su vida personal, él se hacía llamar por la belleza puertorriqueña. Entonces, tenía a su hermano, tenía a su tío que trabajaron en el hipismo antes de que él comenzara a interesarse por el hipismo para los 60. Procreó 5 niños en 2 matrimonios. Este fue un jinete que, bueno, yo me acuerdo muchos años atrás. Estamos hablando de la época tarde en los 60 para comenzar los 70. Él montaba, era el jinete habitual del potro Caribbean Lad. Había como una especie de rivalidad entre Caribbean Lad y Midnight Moon. Y el Macuco Vargas Rivera era el jinete habitual de Caribbean Lad, que fue un campeón en Puerto Rico. Yo me acuerdo muy bien de ese potro, un potro bellísimo, tremenda clase, corría a cualquier distancia y el jinete habitual era Macuco Vargas. Casualmente, cuando él montó este caballo, que la gente lo vieron montar, la peculiar forma que tenía de montar, ahí fue que le pusieron el apodo de Sábana. Ahí, cuando montaba ese caballo Caribbean Lad.
Bueno, son muchas las cosas que él hizo en el trabajo, en el hipismo, fuera del hipismo. Hay una historia grande cuando él ganó el Preakness. Casualmente había perdido ese caballo antes del Preakness, pero después el entrenador confió en él. Y él sabe que él cometió unos errores y él le confió a Junior Cordero que él había cometido ciertos errores. A propósito, que Cordero lo convenció, porque ya no iba a montar, y Cordero lo convenció en que montara ese caballo. Y él ganó el Preakness. A propósito, que él y Cordero, fueron seleccionados como recipientes de la medalla St. John the Baptist, San Juan el Bautista, en Puerto Rico, después de la Triple Corona de 1974. Y en 1988 se convirtió en parte de ese Salón de la Fama del Ecuestre allá en Puerto Rico. Y luego, pues ya le dije, en el Salón de la Fama del Hipismo. En 2012 fue que él entró al Salón de la Fama del Hipismo. En 2019 lo nombraron también en el Salón de la Fama de Río Piedras, su pueblo natal, cerca de la capital. Diríamos, en su tiempo en Puerto Rico fue ganador de más de 420 carreras antes de competir acá en Estados Unidos. Y después de su carrera que terminó en el 1993 acá en Estados Unidos, acumuló un total de 14 millones de dólares en premios, se ganaba tantos clásicos, mientras montó a 1.402 ganadores. Como entrenador, los caballos de Rivera obtuvieron 74 victorias, acumularon más o menos $1 millón en premios, porque acuérdense que para ese tiempo pues los premios eran muy bajos, ¿verdad? Y ahora $1 millón se lo gana cualquier entrenador. Pero antes no había esa cantidad de dinero, los premios eran muy bajos. Pero él, sinceramente, pues, era un hombre de mucha experiencia, ¿entiendes? Y hoy lo recordamos, yo me acuerdo de él muy bien porque aun cuando estaba montando en el hipódromo El Comandante, donde yo estuve cuando estaba yo teenager, ¿entiendes? Pero ya él era un veterano al lado mío. Entonces, una vez, pues, casualmente, cuando yo dejé el hipódromo de trabajar allá en las cuadras, de montar, pues entonces, una vez dentro en el stand, habíamos un grupo de amigos que fuimos a ver las carreras ese día y de casualidad había un amigo de él y entró Macuco Vargas. Entró y vino a hablar con el amigo y se sentó allí a hablar con nosotros. ¿Entiendes? Estuvimos hablando un rato de las carreras, de Caribbean Night. Una persona muy atenta, muy sabio en esto del hipismo. Y bueno, conversamos, ¿verdad?, de muchas carreras que él montó, las carreras clásicas de Caribbean Night, las carreras acá, hablamos cuando él ganó el Preakness, cuando ganó el Belmont, las cosas que pasó acá, porque no fue tan fácil su vida aquí en Estados Unidos, al igual que Junior Cordero. Bueno, pasó el tiempo, de ahí yo no supe más de Macuco Vargas, de Miguel Rivera Vargas. Y una vez que estuve allá en Puerto Rico, pues pregunté y me dijeron que él estaba en Estados Unidos, pero nadie sabía exactamente qué parte de Estados Unidos estaba.
Yo pensé que estaba en Nueva York, pero nunca se mencionó nada. Entonces da la casualidad que él estaba en la Florida. De hecho, está viviendo en la Florida. Y sigue trabajando con el hipismo y sigue ahora como agente de jockeys. O sea que se estableció ahí en la Florida. Y bueno, de momento pues da la casualidad que hace un par de meses atrás yo estaba hablando con un amigo mío que es un hípico, eh, a ver, como llamamos nosotros acá en el argot, un hípico reventado, porque me gusta el hipismo, bueno, más que la comida. Y es buena persona, bien inteligente en el hipismo. Y estuvimos hablando de muchos jinetes. Hablamos de que él escuchó mencionar, no los conoció él, a José Luis Landrau, Mateo Matos. Él no los conoció nunca. Entonces yo le expliqué, porque como yo los conocí, ¿entiende? En persona, pero él no, porque él es bastante joven. Y hablamos de Macuco Vargas. Él dice que él escuchó hablar de Macuco Vargas en Puerto Rico. Y le dije, casualmente me enteré de que Macuco Vargas vive en la Florida. Se desempeña ahora como agente de jinetes, o sea que él no abandona el hipismo. Él siempre está ligado al hipismo. Ahí terminó de criar su familia. Y ya pues a la edad de 81 años, bueno, vive ahí en la Florida. Se estableció ahí y bueno, como dicen, pues ya está más quieto. Ahora no tiene que, ahora su trabajo es ser agente. Ya no tiene que dedicarse a otra faena, no tiene que viajar tanto buscando superarse, porque fue una carrera larga y bastante sacrificada la que tuvo como jinete, buscando diferentes hipódromos. Imagínense, yo nunca había sabido que él llegó a vivir a New Hampshire, aquí en la Nueva Inglaterra. Y fue a Lincoln Down, Rockingham Park, un hipódromo que yo visité muchas veces fue Rockingham Park. Y no pudo conseguir trabajo ahí, no pudo conseguir caballos ganadores ni nada. Y de ahí se regresó a Puerto Rico, volvió a la Florida, vino a Nueva York, se fue a Puerto Rico, hasta que finalmente Junior Cordero pues, lo convenció de que regresara acá, porque las cosas iban a ser mejor, y de hecho fueron mejor para él. En sus palmares tiene haber ganado, ya le digo, el Preakness Stakes y haber ganado el Belmont Stakes, y que compitió en el Derby, pero con tan mala suerte que no pudo ganar el Derby de Kentucky. Eso es para que usted tenga una idea de dónde están a veces los deportistas, los atletas que han hecho historia, no solamente en Puerto Rico, acá en Estados Unidos, que pasan los años y los años, nadie los menciona y uno no sabe a veces dónde están ellos. No saben. Hace unos cuantos años atrás, bueno, diríamos, para ser como más exacto, como 7 u 8 años, estoy en un lugar, lo que llaman off-track betting, o sea, donde usted juega los caballos. Antes se conocía por OTB, ahora tienen otros nombres, pero ya más o menos tiene idea. Se juega caballos fuera del hipódromo. Hay muchísimas clases de deporte y usted hace apuestas ahí. Y entonces, al lado mío se sienta un individuo ya de edad que había llegado de Puerto Rico. Entonces a él le gustaba mucho el hipismo y bueno, dice, para mí estos caballos como son nuevos, es la primera vez que yo vengo aquí. Estaba en la ciudad de New Britain, Connecticut. Y me dijo que más o menos si yo tenía una idea que le ayudara porque quería hacer algunas selecciones. Y fuimos carrera por carrera. Yo ayudándolo a hacer sus selecciones, ¿entiendes? Entonces él me dio el nombre de él. Y me dijo, yo soy
hermano mayor de Carlos López. Te digo, Carlos López. Me estás hablando de Carlos López, el jinete puertorriqueño. Y me dijo, exactamente. Carlos López. Y a mí me vino a la memoria rápidamente Carlos López, el jinete puertorriqueño, que fue una de las glorias del hipismo puertorriqueño. Carlos López con Wiso G ganando los clásicos en Puerto Rico, compitiendo en el Clásico del Caribe. Para aquel tiempo Wiso G era una gloria en el hipismo. Era el mejor caballo que había, o uno de los mejores caballos que había. Hablábamos de Junior Cordero, de Eddie Belmonte, hablamos de Johnny Belmonte, el hermano de Eddie, salió a relucir Carlos López. Da la casualidad que mientras yo voy a hacerle una jugada a él marca el número de Carlos López, su hermano, quien tiene una finca en New Jersey. Y me dijo, aquí tiene la sorpresa. Yo le dije, ¿quién es? Me dice, Carlos López en el teléfono. Y yo, ¿seguro? Le dije, sí. Y ahí establecí conversación con Carlos López después de tantos y tantos y tantos años, hermano. Estuvimos hablando como algunos 10 minutos de las cosas que pasaban en Puerto Rico, del hipismo, recordábamos tal ejemplar, tal carrera, hablamos de Wiso G. Bueno, porque mencionaba a Carlos López, la mencionaba a Wiso G, que era el jinete habitual de Wiso G. Yo no sabía de la vida de Carlos López. Sin embargo, cuando menos me lo pienso, se presenta esta persona, su hermano, y me pone a hablar con Carlos López, después de tantos y de tantos años. Junior Cordero estuvo en Puerto Rico, un homenaje que le hicieron a Eddie Belmonte, en el homenaje también era para Peruchín Cepeda, para Junior Cordero, toda esa gente grande del deporte, y ahí estuvieron ellos reunidos, y de hecho, en ese homenaje que estuve viendo los videos, estaba Macuco Vargas, Miguel Rivera Vargas también, que fue una cosa lindísima. Los cronistas deportivos se dieron cita para hablar del pasado, de esa gloria del hipismo del pasado. Fue un éxito todo eso. Señores, por eso es que hoy en día recordamos estos atletas del pasado, los que están viviendo, los que ya no existen. Los tenemos que recordar porque cuando uno vivió esos momentos tan impresionantes al lado de esta gente, que uno los conoció, entonces uno todavía se acuerda. Le llegan momentos gratos a uno de acordarse de las hazañas que ellos realizaron, los momentos buenos, los momentos difíciles. Todas esas cosas vienen a la mente. Eso es como una terapia, yo digo, que ayuda como a relajar a uno emocionalmente y mentalmente. Uno se relaja yéndose como un corto viaje al pasado para recordar todos estos momentos que son inolvidables. Sinceramente, hay mucho que comentar sobre estas cosas en el hipismo. Por lo menos a mí que tanto me interesó el hipismo. Salí frustrado del hipismo, no abandonado el hipismo, pero quiero decir, salí frustrado cuando estaba bien activo en el hipismo porque, como le dije anteriormente, me traicionó el peso y tuve que abandonar una carrera que a mí me interesaba tanto y tanto, porque según me gustaba tanto el béisbol y el boxeo, el hipismo a mí me llamaba tanto y tanto la atención desde bien pequeño. Entonces, claro, vino ese percance de que ya el peso no podía más, entonces tenía que escoger o mi salud o el hipismo. Tuve que escoger la salud, ¿verdad? Porque uno sin salud, pues entonces no puede desarrollar ninguna clase de proyecto, no puede hacer planes para nada porque no tiene lo principal que es la salud. Y entonces tuve que hacer la decisión que todavía me acuerdo, pero no fue algo fácil, ¿entiendes? Y por eso pues dije, bueno, tengo que seguir el hipismo de otra forma. Pero mis momentos buenos los tuve, como tuve los malos, como todo el mundo los ha tenido. Y hay momentos tristes que pasaron. Cuando, por ejemplo, yo le detallé cuando murió frente a mí Ramón Eduardo Figueroa, que me apodaban el abuelito, el jinete más veterano que teníamos nosotros en el hipódromo, el comandante.
Voy a hacer la salvedad. Es Hipódromo El Comandante Viejo. ¿Sabe por qué? Porque ese es el hipódromo que quedaba en lo que llaman Quebrada de las Margaritas, 65 de Infantería, en Puerto Rico. Entonces, cuando ese hipódromo cerró, montaron en Cano Barás el hipódromo El Comandante número 2, pero inmediatamente le cambiaron el nombre a Camarero. O sea que Camarero es el comandante número 2, pero el comandante número 1 vino después de Quintana, de las Casas, de las Monjas. Ahí fue que vino el hipódromo El Comandante número 1. De ahí es que yo me acuerdo de toda la verdadera historia del hipismo. Mi gente, bueno, será hasta la próxima ocasión a ver a dónde vamos en nuestro próximo viaje, Dios mediante. Viaje al pasado. ¿A qué lugar entonces nos vamos a transformar? ¿Y de qué forma nos vamos a transformar para hacérselo llegar a ustedes? Así que, como dice el otro, hasta la próxima. Asegúrate de suscribirte al podcast para conocer las últimas novedades del mundo del deporte. Hasta la próxima.